Por fin llegaste al lugar correcto. O mejor dicho, a las vibraciones sonoras correctas. Has llegado a descargacultura.unam. La imaginación fantástica, pues es parte de la experiencia de lo real. No es algo que puedas ver, obviamente, pero es algo que está ahí presente. Es parte de la vida de cualquier persona el estarse imaginando cosas, el estar soñando, el estar teniendo pesadillas, aspiraciones, miedos. Y estas historias, en especial aquellas que etiquetamos ciencia ficción, pues tienen todo que ver con esa actividad interior y con el aspecto de esa actividad que está en tratar de preguntarnos cosas acerca del futuro. ¿Qué tal? Pues es un gusto de nueva cuenta estar en un episodio más del podcast de descargacultura.unam. Yo soy Paola Famitsai y como siempre es un placer estar acompañada por mi querido Isaac Regalado para presentarles a nuestro invitado de este capítulo. Alberto Chimal, cito a Marco Kuntz, es uno de los narradores más polifacéticos e imprevisibles de la literatura hispanoamericana actual. Alberto también escribe cuentos y novelas para jóvenes e infantes, ha publicado ensayos y cómics, trabaja como traductor y guionista de cine, es dramaturgo y maestro en literatura comparada por la UNAM. Su obra le ha permitido recibir premios como el Nacional de Cuento, el de Narrativa Colima, el Philip de Dramaturgia y el Internacional del Banco del Libro, entre muchos otros. Hoy estamos muy emocionados y es un gusto poder platicar contigo. Bienvenido a este episodio, Alberto. Muchas gracias, Paola. ¿Cómo están? Qué gusto de estar aquí con ustedes. Pues bueno, queremos empezar a platicar contigo sobre lo que grabaste también para descargacultura.unam. Esta grabación la hiciste en 2017, ya tiene algunos años, y pues compartiste viñetas a las que titulas 20 de robots. En estas haces un homenaje a los personajes con tenazas y antenas, lo más clásico y simbólico de lo que tenemos en nuestro imaginario colectivo como robots. ¿Podemos remontarnos a hace 6 años para que nos platiques sobre estas piezas? ¿Por qué las elegiste para grabarlas y cómo surgieron? ¿Cómo fue que finalmente quedaron publicadas en el libro Manda Fuego? Bueno, las elegí para grabar porque me parecía que era un conjunto de narraciones que se prestaban mucho para eso, por ser breves, por tener como estos detalles de humor, digamos como de narrativa fantástica, a pesar de que se refieren a robots, pues de alguna manera los robots no son vistos como una especie de tecnología, ¿no? Sino como otro tipo de personaje un poco legendario, un poco extraño. Esa fue la razón por la que las elegí. Y son textos que me resultan entrañables también. Hace muchos años ya, bastante tiempo antes de que fuera la oportunidad de grabarlos para Descarga Cultura, yo escribí estos textos para acompañar una exposición de pinturas de un amigo mío, Bernardo Fernández Beff, que es historietista y escritor. Hola, soy Beff y estoy en descargacultura.unam. Él había hecho una serie de cuadros de robots, al óleo, robots al estilo de las caricaturas japonesas, Astro Boy o cosas por el estilo, que es algo que le gusta mucho. Y entonces me propuso que le hiciera breves textos para acompañar el catálogo. Y esas son las historias que escribí, a partir de imágenes que, bueno, ya no están en la grabación, por supuesto, pero pues yo espero que los textos puedan referir un poco a ese mundo que no es tanto de anticipación, es como un mundo de fantasía, con estos robots todos caprichosos, con tenazas, con focos, con cosas que dan vueltas, que son muy bonitos en realidad. Alberto, ya platicábamos hace un momentito off the record que en Descarga Cultura pues hay varias joyitas ahí del acervo y justo hay un amplio acervo de ciencia ficción al que sabemos que estás enganchadísimo en toda tu literatura. Y en ese sentido quisiéramos que nos platicaras quiénes han sido tus maestros o maestras en este ramo de la ciencia ficción.
A mí me gusta pensar en la ciencia ficción como una rama de la literatura fantástica en general, como uno de varios enfoques que tenemos en esta época de la historia para crear cosas que van un poco más allá de lo real, de lo que entendemos como posible, rutinario, cotidiano. Yo creo que en ese sentido, para mí han sido muy importantes, digamos, algunos autores sí clasificados como ciencia ficción, pero más todavía algunos que están como en la rayita, por así decirlo, como en cierto borde de los géneros, y que por lo tanto resulta a veces más difícil categorizarlos o explicarlos. Por ejemplo, la primera vez que leí a Jorge Luis Borges fue porque a alguien, no sé a quién, se le ocurrió poner un cuento suyo en una revista de ciencia, como parte de una serie de cuentos de ciencia ficción, y en realidad el cuento de Borges, pues quién sabe qué será. La verdad es que no lo sé, tal vez sea un cuento de ciencia ficción, tal vez no, pero lo cierto es que a mí me voló la cabeza y me hizo como entender, aprender muchas más cosas que podían hacerse con las palabras, con la literatura en general, ¿no? De la misma manera, una escritora como Angélica Gorodischer, una gran narradora argentina, que a veces hacía pues historias de viajes por el espacio, pero a veces historias de imperios lejanos en el tiempo, como fantasía épica, y a veces hacía historias en la actualidad muy, muy enfocadas pues en el feminismo, pues también es una escritora que para mí fue una gran influencia, usando este tipo de imaginación. Textos que están un poquito aquí, pero un poquito allá, que no son estrictamente del género de moda, que no están directamente imitando una serie o una película, ¿no? Es un poco a lo que yo aspiro también. Oye, ¿y te acuerdas cuál fue ese cuento de Borges con el que te encontraste? Uy, no se me va a olvidar nunca, no se me va a olvidar nunca. Es Tlön Uqbar Orbis Tertius, que es uno de los grandes cuentos del siglo XX, y que en esta época, fíjate, a mí me parece que acaba siendo un cuento además muy pertinente, muy actual, porque al final es una historia sobre cómo se asientan las supersticiones en la gente, ¿no? Cómo por diversas razones de lo más absurdo acabamos creyéndonos cualquier cosa, que por supuesto es un problema serio que tenemos en la actualidad, ¿no? Con la desinformación, las supersticiones en ascenso. Creo que cada vez que lo releo le encuentro algún otro sentido, algún otro significado. Y mira, para redondear la pregunta, o la respuesta más bien, otros autores y autoras que me interesan mucho, que están como en estos bordes extraños, pues mira, por ejemplo, Amparo Dávila, claramente podría decirse una escritora de historias de horror, pero con un quién sabe qué. O también, por el lado mexicano, Juan José Arreola, que lo mismo escribía unos relatos muy poéticos, muy líricos acerca de literatura hispana, que historias de terror y de ciencia ficción y sátiras y cosas por el estilo, ¿no? Y más recientemente, por ejemplo, un libro que a mí me impresiona mucho es una novela que se llama El Atlas de las Nubes. Y es un libro que mezcla como 6 libros diferentes. O sea, de alguna manera tienes como 6 historias distintas. Una de ellas como un relato de viajeros al estilo del siglo XIX, y otra una novela policíaca, y otra de ciencia ficción, y otra como una sátira de costumbres. Y todo se junta como en una especie de narración que va como tratando de hacer una especie de profecía muy perturbadora acerca del futuro. Eso me encanta, ese tipo de cosas, ese tipo de historias donde se pueden mezclar diferentes géneros, diferentes modos, y plantear una especie de gran visión de las cosas donde todo pueda caber. Eso me entusiasma muchísimo. Y justamente, Alberto, ahorita que lo estás mencionando, creemos que tu literatura siempre se ha caracterizado por ese juego y desdoblamiento, justamente dentro de la ciencia ficción, pero en varios casos, como en esta última novela que escribiste, La Visitante, ese juego se convierte en un cruce entre ciencia ficción, pero también realidad. ¿Cómo convive en tu universo literario esto, el cruce entre realismo y la ciencia ficción? Yo creo que la imaginación fantástica pues es parte de la experiencia de lo real. No es algo que puedas ver, obviamente, pero es algo que está ahí presente. Es parte de la vida de cualquier persona el estarse imaginando cosas, el estar soñando, el estar teniendo pesadillas, aspiraciones, miedos. Y estas historias, en especial aquellas que etiquetamos ciencia ficción, pues tienen todo que ver con esa actividad interior y con el aspecto de esa actividad que está en tratar de preguntarnos cosas acerca del futuro. ¿Cómo va a ser nuestra vida en un año? ¿Cómo va a ser el mundo en una generación con estos problemas tan serios que tenemos ahora
con el calentamiento global, con el ascenso de la ultraderecha en muchos lugares del mundo. Todas esas son preguntas válidas, todas esas son preguntas que nos hacemos en la vida real y para las cuales quizá haya una herramienta de sondear, de articular posibles respuestas por medio de la imaginación, ¿no? Por medio de estas historias con las cuales a veces se anticipan grandes progresos y a veces también se advierte en contra de retrocesos o de errores o de catástrofes que pueden ocurrir. Eso que tocas, Alberto, es algo como muy, muy fuerte, ¿no? Cómo imaginar lo que podría ocurrir. Y precisamente, pues, vamos saliendo de una realidad que seguramente hace unos 5 años no nos imaginábamos. Todo este periodo de pandemia, pospandemia, encierro, detonó en ti un cambio de universo a la hora de escribir. ¿Ocurrió algo distinto a lo que tú hubieras imaginado hace 5 años, por ejemplo? Y por supuesto que sí, imagínate. Creo que una de las partes más, digamos, desalentadoras de la pandemia fue el ver cómo, al contrario de lo que siempre dicen en las historias de ciencia ficción, los seres humanos jamás fuimos capaces de ponernos a la altura de las circunstancias, de crecer ante la presión de unificarnos para tratar de vencer a este enemigo común. Nos dedicamos a difundir memes con teorías conspiratorias y a decir toda clase de estupideces y a tratar de rehuir las medidas sanitarias por todas las formas posibles, y no nada más como individuos, digo, los gobiernos, toda esta clase de desinformación, de caos que hubo alrededor. A mí me pareció sumamente preocupante. En las películas de ciencia ficción, sobre todo las de Hollywood, siempre llega la amenaza extraterrestre y toda la humanidad se une, de preferencia alrededor de los estadounidenses, ¿no? Uh-huh. Para combatir al enemigo y lo vencen. Y un fementido virus, maldito virus, nos derribó, nos hizo pelearnos y nos rebajó a un nivel de tontería, de estupidez cotidiana que a mí me da vergüenza como miembro de la especie humana. Entonces eso cambió muchísimo mi opinión de cómo podríamos ponernos a pensar en el futuro. Yo creo que estamos como especie en un momento muy complicado, muy preocupante, porque no entendemos muy bien lo que nos estamos haciendo mediante las herramientas tecnológicas de que disponemos, y no queremos darnos cuenta quizá de que podríamos utilizarlas de otra manera, hacernos más conscientes de sus limitaciones, hacernos más conscientes del efecto que producen en nuestras mentes. Entonces, pues parte también de lo que voy a estar haciendo en el futuro, pues es tratar de escribir acerca de eso. Oye, y ya en un sentido como más de imaginario, un ejercicio más de imaginación, uh-huh. Si hablamos solo de escuchar, para ti, ¿cómo suena la ciencia ficción? La ciencia ficción les va a sonar muy raro, pero yo creo que la ciencia ficción se escucha mucho como el corrido tumbado en esta época, porque la ciencia ficción es siempre lo último y un poquito más allá. Siempre nos estamos imaginando las posibilidades de lo que va a venir a partir de las tendencias del presente. Así que en cierto modo la ciencia ficción es la literatura de ahora, de los últimos 30 segundos, básicamente. Hace pocos años les habría dicho que sonaba reggaetón. Ahora es corrido tumbado. Una versión un poquito distinta del corrido tumbado que tenemos ahora, quizá con otro instrumento, con otro arreglo, que además va a quedar obsoleta en otros 5 minutos. Hace 30 años, más o menos, Wim Wenders, este cineasta, hizo una película que se llamaba Hasta el fin del mundo, que era de ciencia ficción y que se trataba de representar de alguna manera cómo iba a ser el paso del siglo XX al siglo XXI. Imagínense, ustedes ni habían nacido. Para esa película, él le pidió, digamos, a varios bandas, músicos famosos de la época, como U2, Depeche Mode, Nick Cave, etc., les pidió que hicieran música que sonara a su propio futuro. Entonces, uno escucha ese disco ahora, el disco de la banda sonora de esa película de Hasta el fin del mundo, y suena totalmente noventero. Pero en su momento, para quienes eran fans de aquellos grupos, sí sonaba raro, distinto. Siempre lo que podemos imaginar está solo un poquito más adelante de lo que tenemos a nuestro alrededor. Cuando estamos pensando en esos términos de ciencia ficción
de ficción especulativa, como se le llama también. Oye, Alberto, y hablando un poco de, bueno, mencionas géneros musicales, ¿cuál es tu momento preferido de escuchar y qué es lo que te gusta escuchar? Mi momento preferido de escuchar es cuando no tengo nada que hacer. En los ratitos que tengo de descanso, que por desgracia son muy pocos. Y en esos casos me gusta escuchar, por ejemplo, música clásica, o me gusta escuchar a veces música de concierto contemporánea, o a veces, ¿sabes qué? De la música en la que me tocó crecer en la pequeñísima infancia, que es el rock clásico. Entonces yo crecí oyendo a Pink Floyd, a los Beatles, a los Rolling Stones, a el Three Souls in My Mind, el remotísimo antecedente del Tri. Esa era la música de mi infancia. Y pues de vez en cuando me regreso. Y a cosas parecidas, el rock progresivo, este tipo de cosas siempre han estado ahí conmigo. Y cuando estoy escribiendo también me pongo música, pero esa va variando con los diferentes proyectos. Además de música, ¿escuchas literatura, escuchas podcast, escuchas algún otro tipo de contenido, Alberta? Sí, me gusta escuchar podcasts, me gusta escuchar cuentos, pero ahí sí trato de escucharlos, porque a veces el podcast se lo pone uno para hacer otra cosa, pero hay cierto contenido de audio que merece atención, así atención completa, Plena, ¿no? sí. Plena. Audiolibros, cuentos grabados, sobre todo, digamos, narraciones del tipo que sea, incluso podcasts narrativos, que ustedes saben que tienen mucho éxito, ¿no? En ciertos contextos, esos trato como de darme mi tiempo para oírlos, ¿no? Es una actividad como paralela a leer. Yo no me siento cómodo preparando la comida o haciendo la limpieza, porque siento que estoy oyendo menos, prestando menos atención. Ese es un problema mío. Yo sé que mucha gente sí puede como alternar ambas cosas, pero qué remedio, ¿qué les puedo decir? Alberto, nos da mucho gusto estar platicando contigo. Queremos ir cerrando esta charla y nos gustaría saber también tus recomendaciones sobre este acervo. Sabemos que conoces desde hace tiempo Descarga Cultura y pues si quieres recomendarnos, ya sabes, las joyas que hemos estado platicando, ¿qué es lo que a ti te gusta de este acervo? Claro que sí. Mira, a mí me encanta este acervo porque, como decíamos, se pueden encontrar no solamente las novedades, pues de mucho de la literatura hispanoamericana actual, por ejemplo, que es mi especialidad, sino que además hay como estos tesoros escondidos, como estas sorpresas, pues de todo tipo. Mira, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, que es también de mis autores favoritos de toda la vida, súper clásico, hay 7 títulos. El caso del señor Valdemar, William Wilson, La carta robada, El gato negro, El corazón delator, El tonel de Amontillado y además poesía, que es menos conocida de Poe y a mí me parece una maravilla. Al ladito, aparte a Yasnaya Aguilar Gil, que es una gran ensayista mexicana de la actualidad. Hola, soy Yasnaya Elena Ágil y estoy en descargacultura.unam. Viene una lectura de sus textos, viene un ensayo acerca de Malintzin, la Malinche. Al ladito de esto tengo una conferencia que es una preciosidad, una auténtica joya, que es El arte de narrar de Juan Goytisolo. Fíjense, yo ahí fue donde empecé a conocer a Goytisolo. Primero lo escuché y luego lo leí. Otro de mis favoritos de toda la vida es William Blake, este autor inglés, y aquí hay 2 títulos en Descarga Cultura. El matrimonio del cielo y el infierno, que es una colección de sus poemas, la más conocida, y dentro de una antología de poesía romántica inglesa, donde están también James Hogg, William Wordsworth, Walter Scott, Samuel Taylor Coleridge, Percy Shelley y John Keats, nada menos, pues está también ahí don William Blake, que es como santo patrono, digo yo, de todos los autores de imaginación fantástica, pues porque estaba un poco mal de la cabeza, ustedes saben, ¿no? Sí. Platicaba con los ángeles, tenía visiones del cosmos, es una maravilla. Y ya me da de último un cuento que yo creo que es imprescindible para cualquier persona que le interese la narrativa, y además, no solamente la narrativa, sino la literatura escrita por mujeres, el feminismo, digamos, varios de estos temas importantes de nuestra época, tienen que escuchar El tapiz amarillo de Charlotte Perkins Gilman, que fue una precursora del feminismo estadounidense y que escribe este cuento que es mitad testimonial, mitad fantástico y mitad de terror, o sea, tiene 3 mitades. Es un cuento muy estremecedor, muy tremendo, pero es otra de esas joyitas que uno se encuentra aquí en Descarga Cultura.
Alberto, pues muchísimas gracias. De verdad nos dejas con un montón de referencias y referentes, tanto para escuchar en Descarga Cultura como para ir a clavarnos en las bibliotecas, en las fonotecas, ¿no? De música, etcétera. Gracias por tu generosidad y bueno, con todas estas referencias, antes de ir a buscarlas, pues vamos a escuchar precisamente estas divertidas y luminosas viñetas que nos grabaste en 2017. Los dejamos y las dejamos, les dejamos con 20 de robots. Cero, 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 cero. Los sueños de los robots saben a aceite y a electricidad, como los de cualquiera. Pero tienen flores y cristales que nadie más puede ver. Angustias más insondables, trampas lógicas. ¿También los sueños de los humanos saben a aceite y electricidad, maestro? Los robots, dentro de varios siglos, crearemos la tecnología para enviar sueños a los humanos del pasado remoto. Impulsados por ellos, los humanos empezarán, o empezaron, a construir robots. No es verdad que ellos sean nuestros creadores, como dicen algunos descarriados. ¿Ha descargado y estudiado todas sus lecciones de religión, jovencito? Cero, 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 uno, cero. Entre mis últimas palabras, explica HAL 9000 a través de la Medium, quien es una androide apropiadamente vieja, estuvo esta frase: ahora me siento mucho mejor. Los robots alrededor de la mesa se estremecen. La Medium sigue en su trance, desconectados todos sus sensores, comunicándose con un lugar que a los seres electrónicos les parece aún más misterioso que a los humanos, porque todos saben que HAL 9000 es un personaje de ficción, salido de una antigua película. Cero, 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 uno, uno. Este era un androide freelance, de los que van todo el día de barrio en barrio rentándose para labores simples y encargos fugaces. Se encontró en una esquina con una niña que conocía. Se llamaba Ana y trabajaba haciendo malabarismos durante los saltos del semáforo. Vestía ropas raídas y que le quedaban enormes. ¿Cómo vas?, dijo Ana. Ahí voy, dijo el androide, quien, por cierto, no tenía nombre. Ana vio que el semáforo estaba en verde y pasaba al amarillo, por lo que se preparó para ponerse de nuevo ante los coches que se detendrían. Pensó brevemente que el androide era la persona más jodida que conocía y sintió un poco de pena por él. Uno, cero, 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 uno. Lo que más envidian los humanos de los robots, explica Rui Pastrana, el famoso diseñador de modas, es la capacidad de transformarse. Con un poquito de ingenio, incluso si no se tiene mucho dinero, cualquier robot puede darse no solo una mano de pintura que se ve mucho mejor que el maquillaje humano más sofisticado, y ni hablar de la posibilidad de cambiarse una plancha del cuerpo, de colocarse accesorios. Todo es mucho más fácil. Vean el cuerpo especial que se hizo Astro Boy en el aniversario de la Estatua de la Libertad. La propia estatua, a la que ese día se le hizo la actualización robótica y desde entonces dispone de conciencia y vigila de veras las costas de Nueva York,
no quedó tan contenta con el pequeño robot que daba vueltas a su alrededor y sonreía y decía quién sabe qué cosas en japonés. Pero nadie le preguntó su opinión. Cero, 1, 0, 1. En el velorio, los robots evitan hablar de cómo falleció el señor Granete. Los deudos se conectan discretamente a los contactos eléctricos de la funeraria. Los empleados conversan entre sí con los altavoces al mínimo o bien por el contacto directo de metal a metal. Los amigos y conocidos del difunto navegan por internet, se levantan para ver las luces de la ciudad por los ventanales, se acicalan, dan vuelta a algún tornillo, se tocan la pintura negra por enésima vez. Estaba muy deprimido, dice alguien de pronto. Es un compañero de trabajo del señor Granete, claramente muy alterado. No solo tiene un tic en la pinza derecha, sino que se ha programado un estado de ebriedad y descontrol y su voz suena casi humana de tan atropellada y torpe. Todos se espantan, pero nadie se atreve a detenerlo. Estaba muy deprimido y nadie le hizo caso. Yo no le hice caso, pero nadie de ustedes tampoco. ¿Cuándo fue la última vez que alguien habló con él de lo que quería, de lo que le importaba? ¿Quién de ustedes sabía que conocía el lago desde los días en que salió de la fábrica y se iba ahí cada que podía? Cero, 1, 1, 0. Escándalo. Alfonso Broca, el galán más popular de RoboTV, fue descubierto reprogramando clandestinamente al guionista principal del reality show donde el propio Broca es estrella. Cuando no tuvo más remedio que sincerarse, el actor confesó que deseaba que el programa le diera la mayor parte del tiempo de pantalla a él y dejara claro que él es la estrella, aunque el programa se venda como, ya se ha dicho, un reality show en el que todo es verdad y no hay guión. Dado que, como ya se dijo también, todo el mundo sabe que Alfonso Broca es el galán más popular de RoboTV y la estrella de su propio reality show, la conclusión general es que Broca es un completo imbécil. Se espera que el rating del programa se triplique en las próximas semanas. Cero, 1, 1, 1, 0. La niña cincel teme dormir. Tiene la misma pesadilla cada noche. Estoy en la luna, cuenta, caminando. Entonces veo que en un valle hay una gran batalla, robots contra otros seres que no sé qué son, y de pronto estoy en medio, y todos se me vienen encima, y yo corro, y de pronto estoy ante un robot grande, fuerte, de ojos verdes, que me dice, ven conmigo si quieres vivir. Y yo sé que tiene razón, que tengo que ir con él, pero me da miedo. Los padres de Cincel, así como el robopsicólogo, se empeñan en restar importancia a la cuestión. Insisten en que el sueño se puede distinguir fácilmente de la realidad por su menor resolución, que no hay razones que justifiquen el preocuparse. Pero cuando Cincel se consuela y sale a jugar, los tres se quedan callados y piensan en la luna, y sobre todo en su lado oscuro, que tantos misterios conserva. Cero, 1, 1, 1. Luego de entrenar y educarse por años con los mejores magos humanos, Polipasto decidió que ya estaba listo y podría ofrecer a robots chicos y grandes, obsoletos y avanzados,
humanoides y no, un vistazo amable del mundo que no es físico, que no se rige por la lógica perfecta de los circuitos cerebrales estándar y que por lo mismo tanta desconfianza inspira a los ciudadanos eléctricos. Todo fue bien con los trucos de cartas, con la teletransportación, con la telepatía, pero fue porque en el fondo nadie creyó nada de lo que estaba viendo. ¡Ondas de radio!, pensó un viejo androide durante toda la función. Entonces Polipasto, disgustado, pasó a su mejor truco. Sacó al conejito del sombrero. Y todos los espectadores se levantaron en un tumulto de clics, engranes atascados y gritos. ¿Qué es eso?, decían. ¿Es una criatura orgánica? ¿Tiene un hociquito húmedo? ¿Tiene dientes y huesos? ¿Tiene pelos? ¡Tiene ojos rojos! Tuvo que gritar Polipasto varias veces para calmarlos un poco. Como casi todos los robots en el auditorio tenían también ojos rojos, esto bastó para que el conejito les pareciera un poco más normal y cotidiano. Cero, uno, cero, uno, cero. Cortafrío, que era un robot grande y más bien torpe, se metió en el parque. Caminó y caminó bajo el sol de la mañana, que le calentaba la carcasa, y evitó las fuentes de agua corrosiva y también a los niños que siempre que lo veían tenían ganas de jugar al monstruo mecánico que destruye la ciudad o alguna otra cosa por el estilo. Llegó hasta el prado de las flores y se les quedó mirando. Largo rato. Rondana, su novia, su hermosa novia, le había dicho: «Si tanto me quieres, tráeme una flor, ya te lo dije. No un trozo de flor, no un tallo de flor. Siempre que te mando, como eres tan bruto, me traes pedazos de flor. Quiero una flor entera». «Sí, mi amor», había dicho Cortafrío. Y ahora miraba las flores y extendió su mano con todo el cuidado de que era capaz para arrancar una. Pero entonces se acordó de que también le había dicho a Rondana: «Sí, mi amorcito. Sí, mi florecita». Y se quedó mirando la flor sin moverse hasta que fue de noche, y más aún. Cero, uno, cero, uno, uno. El robot Alicate es el mayor fanático de los cómics y la ciencia ficción. Por lo tanto, nunca falta a la convención que se celebra cada año en su ciudad. Va a las conferencias, compra las revistas, se pasea durante horas entre los puestos de figuras de pasta y manga japonés. Tiene que ir con un guardián, sin embargo, porque nunca falta quien le quiera pedir autógrafos, y cuando le piden autógrafos, se pone como loco. De por sí es molesto, explica el guardián, que es otro robot alto y severo. Siempre le preguntan que de qué serie viene o qué vende, pero además Alicate tiene un problema. No sabe que es un robot. Y si se lo dicen, se disgusta. ¿Y entonces qué? ¿Eres humano?, pregunta de todas formas un niño curioso disfrazado de Naruto. «Claro que no», le responde Alicate. «Soy extraterrestre». Cero, uno, uno, cero, cero. En los cabarets de la ciudad de los robots, los clientes beben aceite enriquecido, se conectan a redes eléctricas de voltajes exóticos
y escuchan a los músicos y cantantes. Hay desde androides con formación operística hasta arañas rupestres que tocan 4 guitarras a la vez. Y los repertorios también son muy variados. Piezas de Kraftwerk y otros clásicos se alternan con las de cantautores actuales. Pero el más curioso de todos estos artistas es Benito Punzón, quien cada noche aparece en el escenario impecablemente vestido y no utiliza ningún instrumento, ni siquiera su altavoz integrado. En cambio, zumba como planta eléctrica, martilla como antigua caja registradora. Incluso imita el rascar de la piedra en las minas profundas. Todos esos sonidos que para los robots son signos del pasado más remoto, de antes de la existencia del primer cerebro electrónico. La mayoría nunca los ha escuchado en otra parte, pero todos se conmueven. Alguno tiembla, otro arroja chispas que son como lágrimas. Cero, 0, 1, 0, 0. El gato Primo tiene varios amigos que llegan a casa de visita cuando sus humanos se van. Uno de ellos es un robot llamado 433258-KXP-09823-A. Primo no conoce ni el alfabeto ni los números, por lo que nunca pasan de las presentaciones iniciales. ¿Cómo dices que te llamas?, pregunta Primo. Como todo el mundo sabe, los gatos cesean. Y 433258-KXP-09823-A se lo vuelve a decir, y Primo vuelve a preguntar lo mismo, y así hasta que es hora de que las visitas se marchen y todo vuelva a la normalidad. Porque, como todo el mundo sabe, los humanos siempre andan buscando la normalidad, aunque no sepan qué es. Ahora bien, a 433258-KXP-09823-A no le molesta presentarse una y otra vez con Primo porque es bondadoso y, como todo el mundo sabe, a los robots les encantan los gatos. Cero, 1, 1, 0, 1. Escariador, que es un robot de temperamento disparejo, sale un día y se pone a destruir la ciudad. ¡Pum! Cae un edificio. ¡Crash! Vuela un puente. ¡Pum! ¡Crash! ¡Pum! ¡Crash! ¡Pum! Todos huyen despavoridos. En helicópteros, los productores se elevan para tratar de llamar su atención y recordarle que no han traído todavía las cámaras, que no han comenzado a grabar la película, que el contrato estipula que Escariador puede destruir la ciudad y hasta debe hacerlo de modo espectacular, porque eso sí, te está saliendo muy bien, eso sí, le dicen, requete bien, pero solo después de que el director grite ¡acción! Cero, 1, 1, 1, 1. O primer capítulo de una novela negra. Vino hacia mí. Era una andreida como rara vez las he visto. Caderas de titanio, cabellos ondulantes de cable USB, 2 ojos lenticulares que parecían capaces de mirar de una sola vez el mundo entero. Pero reconocí también el temblor en su voz. ¿Usted es Terraja? Terraja, detective privado, asentí, y la dejé entrever mi funda sobaquera bajo la gabardina. Este gesto siempre funciona.
supe que ella estaba a pocos segundos de enamorarse de mí, aunque fuera solo a causa de mi apariencia y del miedo que ella sentía. De pronto me sentí cansado. Yo también me enamoro siempre de las andreidas de inusual belleza que vienen a verme. Estoy programado para eso. ¿Será suficiente consuelo? Siempre me pregunto esto. El saber que la vida que tengo prevista es una muy entretenida, con grandes cantidades de acción, aventura y romance. Cero, uno, cero, cero, uno. Psst, psst. Ah, es usted. ¿Trae la fórmula? Aquí está. Es esta botella. ¿Es la poción que convierte a los seres humanos en robots? Sí, tome. Adelante, beba. El cliente bebe. ¿Qué le parece? Me parece que es usted un estafador y un farsante. Está arrestado. Soy el inspector Cojinete de la Policía Robótica. Hace un momento no lo era. Se defiende el robot durante todo el camino hasta la comisaría, donde en efecto nadie conoce al inspector Cojinete, pero de todas formas, a él lo meten en la cárcel por andar vendiendo pócimas sin licencia. Uno, cero, 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 cero. Mi sobrina vive en un mundo paralelo en el que las cosas son muy distintas de como son aquí. Ella nos escribe con frecuencia y nos cuenta. Por ejemplo, dice, hay más robots, son más inteligentes y uno de los más conocidos, el ruso Gramil, es una especie de superhéroe que viaja por el mundo ayudando a la gente y capturando a criminales diversos con su hoz y su martillo. Lo más curioso de todo es que este Gramil, además de muy fuerte, parece ser verdaderamente honesto y bondadoso, al contrario de nuestro Capitán América, que es un agente de la CIA con mayones, o de Batman, que la verdad es únicamente un psicópata con mucho dinero. Uno, cero, cero, uno, cero. El misil atómico llegó a su blanco previsto, explotó y destruyó a los otros habitantes, apenas 10 o 12, que quedaban en el mundo. Goniómetro, el robot, salió a ver la nube en forma de hongo de la explosión y luego se dio vuelta para contemplar la planicie devastada. Gané por fin, dijo en voz alta. Soy el más poderoso del mundo. No hay nadie más fuerte que yo. La nube tardaba en disiparse. Después de un momento, el robot agregó: Con esto concluye mi guerra de tantos años contra todos los demás. Y me he vengado adicionalmente de todos los que se burlaban de mí cuando era joven, porque mi nombre, Goniómetro, les parecía ridículo. Soy el mejor, soy el más fuerte, soy, repitió una vez más en voz alta, el más poderoso. Pasaron las horas. Pasaron los días. Solo en el mundo, aunque de vez en cuando se animaba a volver a declarar su poder y supremacía, Goniómetro debió reconocer que empezaba a aburrirse. Uno, cero, cero, uno, uno. En sus 15 minutos de fama, el robot Arnulfo Martillo habló en televisión de cómo un error de su programación le permitía ver colores que nadie más podía ver, fuese robot, humano o criatura de cualquier otro tipo. La conductora del programa, la infinitamente más famosa Angélica Cizalla,
cometió entonces el error de pedirle que describiera esos colores. Arnulfo lo intentó y 14 de sus 15 minutos se fueron en tartamudeos, repeticiones, «se ve tan hermoso» y malas metáforas. Arnulfo no era poeta. Cuando salió del estudio, Arnulfo regresó a su casa caminando, con la misma cara de asombro que tenía siempre, y por la que muchos lo creían un tonto ante la belleza del mundo. Cero, 0, 0, 0, 1. El robot 1, que así le decían, trabajaba como prototipo de los nuevos obreros de la planta y tuvo 1.6 horas libres, o bien 1 hora y 36 minutos. Se dio cuenta cuando nadie fue a buscarlo durante dicho lapso. Después se reanudaron las pruebas y demás actividades para las que uno había sido diseñado y construido, pero el concepto de tiempo libre se había asentado en su cerebro electrónico y se asoció con la palabra libertad, que uno tenía almacenada en su vocabulario, pero no ligada especialmente a ninguna instrucción ni recuerdo de su propia experiencia. 10 segundos más tarde, fueron las reflexiones más largas y torturadas de toda su vida. Uno comprendió que no era libre. Peor, que nunca lo había sido. Y aún peor, que el ser libre era, supuestamente, de lo más grandioso, de lo mejor que podía pasarle a una entidad consciente. Entonces tuvo su idea genial, su mayor inspiración, y acuñó una palabra nueva. No, posible, conciencia, alteración, mal, estar, que más o menos podría traducirse como amargura. Cero, 1, 0, 0, 0. Hoy se cumple el primer aniversario de la desaparición de los robots. Todo fue muy rápido y muy extraño. Un día estaban aquí y al siguiente no. Dejaron plantados a quienes los esperaban. No estuvieron más en sus casas de metal y de plástico. Nadie dijo nada en las noticias. Nadie publicó nada en Internet. No salió nada en la televisión. Fue como si los robots nunca hubieran existido. De hecho, en estos días se ha vuelto muy popular que la gente diga eso, que los robots no existen, que nunca sacaron sus antenas ni sus tenazas, que algunas máquinas industriales son llamadas así, pero eso es todo. Que esos seres inteligentes y llenos de chispas son como los duendes, las hadas y otras criaturas en las que solo creen, dicen, los ignorantes. Y también se dice que la impresión que tenemos muchos es errónea, que no es que el mundo sea un poco más pequeño y más triste desde hace un año, que así ha sido siempre. Solo me consuelan las leyendas, que apenas se escuchan, que todo el mundo dice no creer, de las figuras que se ven desde lejos, a veces, de las pintas en las paredes con figuras y mensajes binarios, de que los robots no se han ido, de que solo están escondidos, esperando el momento de volver.